Bienvenido a Conciencia Económica, un espacio diseñado para compartir de forma sencilla y práctica cómo la economía influye en tu vida diaria. Y más importante aún, cómo puedes usar ese conocimiento para tomar mejores decisiones y mejorar tu bienestar. ¡Iniciamos! Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Conciencia Económica, donde no me encuentro solo, sino me encuentro muy bien acompañado de mi amigo y confitrión del programa, Mario López Alguero. Bienvenido, mi estimado amigo. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en Conciencia Económica, donde nos encanta hablarles de la economía, sus diferentes factores, economía digital, dinero descentralizado y muchas tendencias de la economía en Guatemala y en el mundo. Y hoy vamos a conversar sobre un tema que ya lo habíamos anunciado la semana anterior, el cual es un tema sumamente importante, particularmente para Guatemala, porque uno de los principales rubros de ingresos de nuestro país se define en una sola palabra: remesas. Hoy vamos a conversar sobre el poder de las remesas y ver cómo podemos realmente multiplicar el impacto que tiene económico en las personas, en las familias, en la sociedad y en nuestro país. Así que, ¿qué te parece este tema de las remesas, que creo que va a estar muy interesante? Creo que es uno de los factores más importantes que tenemos en nuestra economía. También es bien interesante ver el impacto que están teniendo las remesas en la economía de las ciudades en el interior del país. Y también vamos a explorar un tema muy interesante. ¿Qué pasaría si de repente el presidente Trump decide poner algún tipo de impuesto a las remesas en Estados Unidos? ¿Qué impactaría eso en la economía de nuestro país? Así que si a ustedes les llama el interés saber cómo son las remesas, qué son, qué cantidad impacta en nuestra economía y qué pasaría si se pone interesante la cosa en Estados Unidos, pues este es el programa para ustedes. Y también inclusive con ideas de cómo podemos hacer que esos recursos que nuestros hermanos guatemaltecos con mucho esfuerzo, incluso ahora con mucho riesgo, están generando para poder traer a nuestro país, y cómo poder aprovecharlo al máximo. No a beneficio de los que no estamos directamente relacionados, sino cómo podemos hacer algo en que pueda ser de beneficio para la enorme mayoría de las personas de nuestro país, y particularmente para los familiares de las personas que están recibiendo estos recursos. Pero para ello queremos poner un poco el contexto. Yo creo que como remesas sabemos perfectamente que son todos los recursos financieros que se envían del exterior hacia el país, y particularmente la mayoría, en nuestro caso, que vienen procedentes de Estados Unidos hacia Guatemala. Pero nos gustaría, Mario, que podamos compartir algunos de los datos, las estadísticas que particularmente las hemos recopilado del Banco de Guatemala, para que podamos poner un contexto de la importancia de las remesas en nuestro país. El reporte que vamos a platicar es del mes de abril del 2025, donde nos están especificando de que para lo que es el mes de abril nada más, las remesas superaron más de 1.900 millones de dólares, superando así el año 2024. Lo que pasa es que decir 1.900 millones de dólares es una cantidad muy grande, pero ténganlo en contexto. El crecimiento de abril del año pasado, del 2024 a 2025, es de 16.8%. Imagínense esto pensando como fuera la rentabilidad de una empresa. Generó el crecimiento de ventas del 16.8%. No es extraño para nosotros en Guatemala tener crecimiento de doble dígito. Así que eso nos demuestra de que el ingreso constante de dinero del exterior solo sigue creciendo. Y yo creo que es importante lo que mencionabas, Mario, y recalcarlo, porque usualmente decimos un crecimiento en 1.5, de 2.7, es bastante. Y ya cuando hablamos doble dígito, 16.8, es una cantidad muy grande, por lo cual también a la vez se vuelve un mercado muy apetecido por muchos. Entonces, por lo mismo queremos conversar de este tema. Solo para que ustedes tengan también el dato de las remesas, el acumulado anual, que estamos hablando entre enero y abril, también que es hasta donde tenemos la información. Las remesas superaron los 7.600 millones de dólares. Nada mal. Bastante, números así bastante grandes. ¿Y qué te parece si vemos también un poco de proyección de acuerdo a esos datos? Bueno, ¿cómo calcula el Banco de Guatemala que vamos a terminar este año? Pues bueno, por la pequeña cantidad de 22.800 millones de dólares. En pocas palabras, esta va a ser la cifra récord en la historia del país de dinero ingresando desde afuera a Guatemala. Como bien decía Mario, es récord que se está rompiendo año tras año. Todos los años gana el récord. Y eso que hay que tomar en consideración, que este año en particular se encuentra un desafío muy importante que podría en determinado momento
disminuir el crecimiento, que son dos factores claves. Uno, las deportaciones que está realizando Estados Unidos, llamemos de alguna forma más enfocada, por decirlo de la forma más política correctamente que se me ocurre, y también lo que puede ser también lo que bien mencionabas, Mario, que se puedan poner tasas impositivas a todos esos recursos que vienen, que de hecho ya se puso uno, ya se ha reducido, ya les vamos a conversar un poco de esos números, pero no es algo que se nos está ocurriendo, es algo que efectivamente está sucediendo y que podría tener un impacto importante en los recursos que recibimos en el país a consecuencia de las remesas. Uno de los conceptos que es bien importante, conocimos el número famoso de 22.800 millones de dólares, pero ¿qué tanto es eso de la economía total del país? Porque ahí es donde nosotros le damos contexto para que usted tenga su criterio o conciencia económica. Ahí nos damos cuenta de que el día de hoy, o por lo menos la proyección que se está teniendo, es de que las remesas son el equivalente entre el 19 y 20% del Producto Interno Bruto. Esto es como si lo vemos como una empresa, es que el 20% de sus ventas vienen de ventas del extranjero. A ver, lo voy a poner de una forma, voy a regresarle a Mario solo para que usted tenga un poco de contexto. Yo normalmente tengo la dicha de poder asesorar personas de forma individual y Mario lo hace, pero lo hace a nivel empresarial principalmente. Sí. Entonces, ¿qué te parecería a vos o qué importancia le darías cuando hablaras con una empresa cuando el 20% de todos los ingresos, que tienen muchos productos, pero depende de un solo producto? Que tienes un riesgo muy alto de que tus ingresos, cualquier cosa que le pase a ese ingreso, puede afectarte en tus resultados. Es una concentración bastante alta del total de las ventas. Pero una de las preguntas es, bueno, ¿y a dónde entran estas remesas? Y los principales departamentos es mucho posiblemente Occidente, que es Huehuetenango, San Marcos, Quiché, los tres departamentos fronterizos, y también Guatemala y Petén. Quiero mencionar algo tal vez con lo que estaba mencionando Mario, que hay un riesgo importante cuando hay un 20% en un solo producto o servicio cuando se trata de una empresa, pero también es una oportunidad. Es decir, si esto me está representando el 20% de mis ingresos, más valdría la pena ver cómo hago que... maximizar la rentabilidad. Maximizar la rentabilidad y ver cómo puedo aprovechar ese factor diferencial que puede ser algo representativo a nivel empresa y ahora pues traduciéndolo a nivel país, algo que realmente valdría la pena ponerle más atención porque realmente en este momento se ha vuelto mucho solo de ser receptivos. Realmente se ve todavía muy poca iniciativa de cómo poder hacer, que es como hemos al menos preparado el programa, multiplicar el impacto económico y social. Ahora, ahí empieza un tema bien interesante, César, y es el siguiente. Ya hablamos en dónde, pero ¿qué tal si hablamos de en qué se está gastando estas remesas? Y ahí es donde creo que está la mayor oportunidad de poder maximizar ese retorno. El número uno es lo que llamamos el consumo. El consumo puede ser desde alimentación, vivienda, salud o educación de las personas que todavía se encuentran en Guatemala. Ese es el 60%. 30% inversión en vivienda y 10% en inversiones sociales. Al final lo que estamos diciendo es, la mayoría es para consumir, la minoría es para invertir. Por lo menos la información que nosotros logramos recabar, y es preocupante. Es preocupante en que sea básicamente consumo la principal forma de utilización de estos recursos, porque hemos conversado con empresas que se dedican al envío y recepción de recursos y personas que están involucradas en las comunidades y pues bueno, incluso por ejemplo está teniendo una repercusión directa, por ejemplo Mario, en el uso de los trajes típicos, porque yo ya voy a utilizar una marca particular que se utiliza mundialmente en lugar de tener mi traje típico regional porque me lo envían desde fuera. Entonces, las remesas no solo tienen una implicación económica, sino también tienen una implicación social que tal vez no la vemos tan drástica, pero que va poco a poco permeando lo que es nuestra cultura. Hay un dato que solo quiero recalcar y es que lo que estamos viviendo del dinero que entra en las remesas no es el 100% de lo que ganan nuestros hermanos en Estados Unidos y en otros países. Hay una gran parte de esos ingresos que están pagándole a las personas que los hicieron los trasiegos y los movimientos desde Guatemala a Estados Unidos. Entonces, aún así, tenemos que considerar que cuando ellos hacen su esfuerzo y mandan el dinero a Guatemala, tienen que tener mucho cuidado porque ¿cómo se garantizan de que lo que está mandando se invierte en lo que se espera que se invierta? Hablamos de que el 60% es consumo. Entonces hacen el esfuerzo de mandar el dinero y cuando vengan acá, ¿qué van a tener de patrimonio o legado de ese dinero enviado?
Obviamente estamos hablando que es un campo muy amplio donde hay personas que les ha ido muy bien e incluso están regresando a hacer inversiones particulares, compras de casas, terrenos, negocios en el país. Pero si hablamos de la enorme mayoría, y Mario tocaba un punto que es muy sensible y a la vez es económico, es el tema de que cuando las personas recién están emigrando a Estados Unidos de una forma no legal, la principal utilización de los recursos es para el pago de estos personajes, no va a ser ni personas, estos personajes que fungen esa función. Y aunque no podría darle un dato 100% exacto, ni mucho menos con una base estadística porque no la hay, pero por lo menos las personas que hemos tenido contacto para hablar al respecto de esto están en los cientos de miles de quetzales. Yo pensé que esto era cuestión de decenas de miles, es de cientos de miles. Entonces, mucho del recurso que viene principalmente para pagar este tipo de trasiego, como mencionaste de alguna forma, lo cual es dramático, ¿verdad? Es dramático y creo que es un problema profundo que por lo menos para Conciencia Económica nos vamos a enfocar estrictamente en el tema económico. Y aún así es el 20% del Producto Interno Bruto. Pero existen unos retos, especialmente en el manejo de las remesas. Uno de estos es la poca bancarización que existe, especialmente en los departamentos que mencionamos, que son en el occidente, en regiones que están muy alejados posiblemente de una agencia bancaria. Pero lo más importante, que es lo que creo donde se encaja el concepto del 60%, es que existe muy baja educación financiera en el interior del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente tienen un presupuesto muy básico y ahora tienen unos ingresos adicionales y puede ser que no sepan simplemente cómo invertir ese dinero. Y voy a ampliar un poquito con lo que decía Mario, muy poco. Es cuando estamos hablando que la banca no llega, estamos hablando que, por ejemplo, podrá llegar a tener una agencia en la cabecera departamental. Sí. Pero no en la aldea, no en el caserío. Pero eso es por la dispersión que existe. La dispersión. Y como empresa, realmente cualquier banca podría no serle rentable estar en todos los lugares. Entonces sigue siendo un desafío y cuando llegan los recursos, imaginemos que esta persona está pasando o esta familia una situación compleja de financiera y de repente vienen recursos, no importa la cantidad, mucho mayores de los que tenía. Pues entonces, como cualquier persona, comenzamos a descontrolarnos un poco, a excedernos un poco de nuestras capacidades. Y es donde el tema de la educación que mencionaba Mario es que resulta ser un factor crucial si nosotros queremos exponenciar esos recursos en nuestro país. Otro de los temas que hemos visto que ha pasado constantemente es la dependencia económica. Conocemos que hay algunas personas de edad mayor que pues, van a tener este beneficio, pero existen otras personas de que ya pues, no hacen necesariamente el máximo esfuerzo para la generación del ingreso para su presupuesto porque ya confían que ya van a recibir ese ingreso de sus familiares del extranjero, lo cual pues obviamente tiene un reto bastante fuerte porque es el día que no existe ese ingreso, ¿qué va a pasar con el presupuesto familiar? Incluso quiero añadir un dato que es bien interesante. Mario habló de 22 mil millones de dólares. Sí, entonces, ¿cuánto están mandando nuestros hermanos guatemaltecos fuera de las fronteras de Guatemala? Oiga esto, este dato nos lo proporciona el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, por sus siglas CEMLA, y nos dice que el promedio de envío de remesas, oiga bien, si es hombre el que está enviando las remesas, es de $475 al mes, o por transacción de remesa. Y si es una mujer, es 322, lo que implica no que no quiere enviar más la mujer, sino que quizás la labor está siendo menos bien pagada o remunerada del trabajo. Pero muchas veces nosotros perdemos de vista que cuando vemos esos números tan grandes, pensamos que los envíos de la remesa son $10,000, son 15,000. No, son pequeñas cantidades de muchas personas. Entonces, cuando nosotros vemos $475, es algo que con mucho esfuerzo están haciendo, entonces tenemos que ver que no son montos grandes, son montos pequeños. ¿Por qué le hago esta observación? Porque lo vamos a ver en el costo del envío, de que tiene, o llamemos un efecto muy importante cuando las transacciones son pequeñas. Y no solo es el costo, sino también el dinamismo para poder manejar emergencias. O sea, ¿qué pasa si tenemos una emergencia de salud? ¿Qué tan rápido podemos hacer esa transferencia por un medio tradicional? Uno. Y dos, el costo que tendría enviar esos montos, tal vez no tan grandes, pues también es un costo elevado. Y pensarlo otra vez, no lo pensé, es a la persona que tiene acceso a un banco.
a la persona que está en un caserío donde tiene que irse pagar un pick-up para que lo lleve a un una lugar estación de bus donde tome una estación de bus para que llegue al banco para que pueda retirar sus recursos. Entonces, sí es algo que tiene una forma de poderse solucionar. Algo que es bien importante es cuando vos también mencionabas el tema del acomodamiento o incluso de las mejoras, cuando estábamos viendo los porcentajes. Tengo la oportunidad de conocer a una persona empresaria que tiene una empresa de pinturas y me dice que sus principales clientes efectivamente son estas comunidades que están alimentadas de los recursos de las remesas y que una distinción de que ya estás un poco mejor de cómo estabas es cuando pintas tu casa. Entonces, esa es una forma en la que yo ya estoy mejor y podemos ver ese impacto, aunque sea en niveles muy pequeños, del aumento de la calidad de vida en estas personas cuando ya pintan su casa. Son datos curiosos. Y hablamos de que cómo es que pues impacta en temas de consumo o en qué se gasta el consumo, pero ¿por qué no hablamos, César, un poco sobre cómo convertir estas remesas en una inversión productiva? Y bueno, hablemos primero de qué es una inversión productiva. Sí. Y es cuando nosotros generamos o hacemos una inversión de dinero en algo que nos va a generar más dinero, no que es una inversión final. Un ejemplo de esto es que puede ser una propiedad, puede ser un negocio, que la inversión va a llegar a tener un ente multiplicador en la comunidad y no de relación 1 a 1. Yo envío 100, me gasto 100 y se acabó. Es que yo gasto 100 para generar 150 en un futuro. Y esto se oye interesante, pero ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Porque yo quisiera, estoy poniendo como un ejemplo muy utópico y no puedo ni siquiera decir empatía porque no estoy en esa situación, pero decir, yo quiero enviarle a mi familia, sí, para que coma, para que vayan a la escuela y demás, para los zapatos, lo que sea, pero también quisiera para que inviertan en el enganche de un terreno, para que puedan comprar maíz para sembrar. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues bueno, si todo queda al criterio del receptor, se vuelve un poquito complicado. Pero eso, como lo conversamos la semana anterior, blockchain también puede ser una forma en la cual, si yo quiero, por ejemplo, que lo que siembre mi familia sea maíz, yo puedo a través de la blockchain pagándole con Bitcoin al proveedor de maíz para pagarle el maíz y lo que va a recibir mi familia sea maíz. Entonces, ya con el maíz, ¿qué otra me queda? Sembrarlo y cosechar. Ahora, como este es un tema que también vemos y TV Azteca Guate también es escuchado en el exterior, aquí les va un mensaje también. ¿Y cómo se van a tener o qué garantía van a tener que efectivamente las personas que están aquí en Guatemala invierten en lo que ustedes esperan que invierten? ¿Qué garantía tienen? ¿A nombre de quién está la propiedad? ¿A nombre de quién están las acciones del negocio? Entonces, todo este tipo de cosas también, para si ustedes nos están escuchando en Estados Unidos, deberían de poner mucha atención. Y tal vez quizás antes de entrarnos en cómo convertir las remesas en una inversión productiva, le voy a poner un ejemplo muy básico solo para entender lo que acabamos de conversar. Si usted se cuenta, los montos son pequeños. Entonces, las emergencias que se pueden dar, emergencia significa que debe resolverse sí o sí. Vino el niño y le está dando tos y no se le quita la tos y lo que hay que comprarle es un jarabe. Bajo la forma convencional de envío de remesas, primero se le va a quitar la tos antes de poder comprar el jarabe porque no tiene los recursos y todo lo que ya comentamos. Pero cuando nosotros podemos utilizar la tecnología, Bitcoin, blockchain o la forma tecnológica adecuada, significa que se puede pagar directamente desde Estados Unidos una cantidad muy pequeña como puede ser un expectorante que se pague directamente a la farmacia para que le lleve la medicina directamente a la persona. Cantidad pequeña, rápida y solución de una emergencia. Eso es lo maravilloso. Por eso, si usted no ha visto o no pudo vernos en vivo, le animamos a que vea la repetición en Azteca Guate, poder ver cómo esta tecnología puede ayudar realmente a que ese envío de remesas sea incluso focalizado y para cosas tan significativas, pero tal vez a veces tan pequeñas, entre comillas, como el darle un expectorante para la tos. Por eso es que vamos a platicar de algunas estrategias de cómo fomentar esta conversación. Y recuerden esta frase: las personas no saben lo que no saben. ¿Y eso qué significa? Tenemos que darle una educación financiera a nuestros parientes que están aquí en Guatemala, programas de coinversión donde podemos hacer una inversión con alguien local y que nos ayude a poder desarrollar la industria o el negocio, acceso a microcréditos y cooperativas donde no se va directo al punto final, sino que lo hacen como un fondo de ahorro, o el desarrollo de un ecosistema completo o cualquier inversión que ustedes puedan tener garantía y resultados. De hecho, vamos a comentar brevemente esto luego de mensajes importantes para usted, porque sé que Mario también quiere contarle un par de casos de éxito en el cual ya hemos visto cómo estas remesas pueden tener o utilizarse en una inversión productiva. Pero primero, vamos a mensajes y regresamos en breve.
Si estás por salir de viaje, no olvides contratar tu seguro de viaje. Una enfermedad o un accidente inesperado puede afectar tus finanzas, pero con un buen respaldo puedes viajar con tranquilidad. Contrata el tuyo al WhatsApp +502 5995 4444 y viaja seguro, viaja tranquilo. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Y queremos agradecerle que usted esté junto con nosotros en este espacio de conciencia económica, donde tratamos temas que lo que buscamos, como el nombre del programa, es hacer una conciencia económica y por qué no ver qué es lo que está sucediendo y tras lo que está sucediendo en nuestra economía, ver cómo podemos aprovecharle. Y en esta oportunidad conversando sobre lo que son las remesas y cómo hacer que tengan un impacto significativo y mejor para nuestro país. Mario, yo dejé a toda nuestra amable audiencia esperando cuáles son esos casos de éxito que vos preparaste para contar al respecto. Uno de los casos que nosotros encontramos fue muy interesante. Fue una señora en el occidente del país, que Cetenarengo específicamente, que tenía una pequeña empresa, un emprendimiento para el manejo de textiles. ¿Y qué fue lo que lograron hacer cuando uno de sus hijos fue a Estados Unidos y le empezó a enviar las remesas? En vez de simplemente mantener el pequeño emprendimiento, lo desarrolló como una empresa y ahora tiene un taller de textiles donde no solo ella trabaja, sino que trabajan muchas personas para poder multiplicar esa inversión que había venido. Otro ejemplo es un emigrante que lo que logró hacer fue iniciar un proyecto agrícola. Y aquí fue el dato bien interesante. ¿En qué invirtieron las remesas? En la tecnificación del riego para su parcela, y ahora pueden lo que hicieron fue crecer esas parcelas para desarrollar más productos, en este caso vegetales, y así tener un retorno de inversión de la remesa enviada. Fantástico, y así podemos seguir enumerando y seguramente habrán muchísimos casos de éxito de los cuales apenas podemos mencionar 2, pero estamos seguros que hay muchos más. Lo importante es cómo podemos nosotros hacer que eso se multiplique. Mario daba algunas ideas en cuanto a estrategias para fomentar esta conversión, como la educación financiera, programas de coinversión. Esto es súper interesante. Yo voy a poner por cada $1 que tú pongas, yo te pongo otro, para que hagamos crecer esto. Esto es una forma de poder hacer una coinversión conjunta o como se conoce en inglés, un matching fund, acceso a microcréditos. Genial que recibas de recursos, pero eres una persona que está sujeta a recibir crédito. Porque qué lindo decir que vayan a emprender y que pongan, pero si no son sujetos de crédito es bastante complicado. Y quizás uno de los cuales particularmente me siento bastante identificado es con el tema del desarrollo de un ecosistema completo. Tuve la oportunidad de estar viajando a Los Ángeles y me atendió una persona, mesero, guatemalteco, en el cual pues estaba ya generando ciertos ahorros para ver qué podía invertir ya en Guatemala. Y lo primero que le digo, ¿estás haciéndolo con un amigo, un pariente, o lo estás haciendo con un abogado? ¿Hay alguien que te esté llevando los impuestos? ¿A quién le estás comprando el terreno? ¿Cómo estás documentándolo todo? Entonces, yo creo que es una buena oportunidad también de tener como paquete de servicios en los cuales no se haga porque se lo dé al primo. Y es que el primo dice que hay un buen lote. Y le mandamos el dinero al primo, después hasta cambia el nombre de celular el primo y ya no apareció el primo. No estoy diciendo que esa sea la general, pero poderles dar todas esas herramientas para hacer algo bien hecho, ¿verdad? Legal, fiscal, financiero, etcétera. Ahora, hablábamos de que el concepto principal es que es de punto a punto, decimos, de persona a persona el envío de las remesas, pero existen formas de poder desarrollar esa inversión en un modelo comunitario. Uno de estos ejemplos son asociaciones inmigrantes que hacen proyectos comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Personas de la misma comunidad o el mismo sector se unen en Estados Unidos para poder hacer inversiones como escuelas, bibliotecas, laboratorios de computación, clínicas en la comunidad. Entonces ya no es uno a uno, es de muchos a muchos. Inclusive tuve la oportunidad de estar en la presentación de personas migrantes de una asociación específicamente en Nueva York que se está estableciendo para poder hacer
inversiones e incluso apoyos sociales en Guatemala. Y tuve la oportunidad de participar en el Comité Olímpico Guatemalteco para Personas con Discapacidad, en la cual esta asociación de migrantes estaban facultando recursos para que estos atletas pudieran participar en competiciones internacionales. Entonces, ya no es solo delegar, que por supuesto el Estado tiene una función importante que realizar, pero a través de estos proyectos podemos hacer que la comunidad ayude a la comunidad. Así es. Y uno de los roles importantes que tienen que tener es la alcaldía o el COCODE o la institución de la comunidad para identificar proyectos que ayuden a la comunidad y no solo una persona. Ahí lo que se puede hacer es traer este tipo de identificación de necesidades hacia grupos, en este caso inmigrantes, para que puedan hacer aportes para poder beneficiar a todos los que se encuentran en dicha comunidad. Sí, y esto estás hablando que cuanto más bloques o más grupo o más personas, resulta ser, sí, tal vez un poco más compleja la logística, pero los resultados son exponenciales. Porque realmente ya no soy solo yo, sino habemos varios, y al haber varios entran recursos a varios y estos varios contratan a otros varios y resulta que cuando menos sentimos ya tenemos un proyecto que está creciendo de una forma significativa. A mí me encantó uno de los proyectos que nosotros logramos identificar de cómo el gobierno puede motivar o incentivar la inversión o el desarrollo de las comunidades a través de las remesas. Este fue el caso del programa 3x1 que realizó México, donde lo que hacían es que por cada dólar que enviaban de remesas, el gobierno hacía un match para poder hacer $3 por cada dólar enviado. ¿Esto qué quiere decir? Que cada dólar que se envía como una remesa hacían un match, básicamente, o le pegaban $3 de fondos públicos para poder hacer una inversión en un proyecto puntual. No era así de solo generar fondos, tenía que tener un propósito. Una carretera, un algo. Podía tener carretera. Usualmente lo hacían en temas de clínicas, en temas de inserción de agua potable, en temas de desechos, en temas de escuelas, y todo eso lo que hacían era tener una responsabilidad de la comunidad de cuidar las cosas cuando se hacía este tipo de inversiones. Eso es realmente un desarrollo rural. Eso es donde realmente los recursos llegan a donde deberían llegar. Entonces, y las personas lo cuidan. Por supuesto, porque sos copartícipe. Así es. Y al ser copartícipe sos usuario beneficiario. Entonces ahí es donde estamos dando ideas de cómo realmente pueden multiplicarse las remesas. Pero, ¿qué te parece si nosotros comenzamos a hablar un poco de la multiplicación, del impacto que pueden tener las remesas y algunas de las formas o cuestionamientos que podemos tener? Sí, el costo de enviar las remesas es muy alto, y no estoy hablando de la transacción de envío de dinero hacia Guatemala, sino que la persona que va a recibirlo tiene que gastar una cantidad bastante grande en movilizarse para ir a traer el dinero. ¿Qué tal si empezamos a utilizar los conceptos de billeteras digitales? Algunas a través de Bitcoin específicamente, o lo que utilizan en diferentes modelos de fintech, que son bancos digitales o empresas que se dedican a hacer esta transferencia de dinero, donde no en cualquiera, en algunas de las, porque todavía hay que hacer la adopción, ese es el reto que vamos a tener, es que ya empezaron algunas de las tiendas de los lugares a poder ejecutar esos fondos descentralizándose de la red bancaria que existe actualmente. Esto obviamente trae sus desafíos y les comento varios. Uno, que obviamente la persona que está enviando los recursos tenga la educación de cómo hacerlo. Porque si no sabe cómo hacerlo, pues la solución puede ser fantástica. Que conozca la plataforma, que sea confiable. Exacto, y que lo sepa hacer. Por sencillo que sea, hay un proceso de aprendizaje. Segundo, también que esté fácilmente también la parte receptora de los recursos, sepa cómo recibirlos y cómo usarlos. Ahí va un consejo. ¿Qué tal si cuando ustedes hacen este proceso para hacer la primera transacción, manden la menor cantidad de dinero posible, solo para ver que funcione, antes de mandar cantidades más grandes? Y les voy a comentar algo brevemente. Tuve la oportunidad de estar visitando algunas ciudades de Estados Unidos, y en los principales supermercados usted puede encontrar cajeros automáticos que envían Bitcoin. Lo curioso, oiga bien, lo curioso es que son para cantidades menores de $1,000. Oiga, ya se recuerda que son $425 la transacción promedio de remesas, los cuales usted deposita en efectivo y no le pide identificación. Entonces aquí, si te das cuenta, poco a poco están comenzando a ver, usted está aquí, posiblemente no es legal, no puede ir a un Western Union o a una empresas de esas porque no tiene cómo, sin correr algún tipo de riesgo. Pues bueno, se vuelven alternativas en las cuales puede hacer ese envío de recursos sin necesidad. Lo único que le piden es un número telefónico y a través de eso usted puede enviar los recursos. Entonces comienzan a haber alternativas. Todavía estamos en parvulitos 1, pero comienzan a desarrollarse. Una de las cosas que sería súper interesante desarrollar es el concepto de involucrar a los migrantes
en las decisiones de la comunidad, para que ellos están exponiéndose a otro mundo, otro ecosistema, otra forma de pensar en Estados Unidos o en el lugar donde se encuentren. ¿Qué tal si los volvemos partícipes de estos proyectos de desarrollo comunitario? Para que ellos también puedan apoyar, no solo en monetario, sino en ideas y en experiencia. Inclusive todavía te voy a dar un paso más allá y con esto vamos a hacer nuestra siguiente pausa, en la cual me he dado cuenta a través de estar investigando sobre este tema que hay líderes comunitarios en Estados Unidos, en las regiones. Y muchas de las personas que están colaborando o trabajando en esa área piden la opinión del líder comunitario. Entonces, trabajar también con estos líderes comunitarios para que puedan también ponerse de acuerdo junto con el líder comunitario local para que realmente haya esa sinergia para poder trabajar juntos. Antes del corte, les dejo la inquietud. ¿Qué pasaría si el presidente Trump decide poner algún tipo de impuesto o bloquear las remesas a Guatemala? ¿Qué le pasaría a la economía guatemalteca? Bueno, eso es lo que vamos a conversar brevemente al regresar de importantes mensajes para usted. Regresamos. Si estás por salir de viaje, no olvides contratar tu seguro de viaje. Una enfermedad o un accidente inesperado puede afectar tus finanzas, pero con un buen respaldo puedes viajar con tranquilidad. Contrata el tuyo al WhatsApp +502 5995 4444 y viaja seguro, viaja tranquilo. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Al puro episodio de desenlace dejó Mario el segmento anterior diciendo ¿y qué pasaría si el presidente Trump pone medidas bastante drásticas para el envío de las remesas? Ya estamos comenzando a ver algunas y podrían endurecerse mucho más. Esperemos que no, pero es una posibilidad. Entonces yo creo que muchos se quedaron en suspenso a ver qué va a ser el siguiente episodio. No es el siguiente segmento en este caso, pero a ver, Mario, enalbora eso porque nos dejaste todos así sin aire. Puede haber varios diferentes niveles de restricción que podría dar el presidente Trump. Uno de ellos podría ser poner un equivalente arancel, porque no es un arancel per se, pero algún tipo de impuesto hacia lo que son las remesas. Otra forma podría ser limitar el acceso de medios de transferencia tradicionales a los inmigrantes para mandar el dinero, o simplemente dictaminar de que va a bloquear todas las remesas. Se puede imaginar, y hablamos 20% del Producto Interno Bruto parado de un día para otro. Y lo más complejo, y obviamente, insisto, nosotros estamos hablando específicamente de temas económicos, por eso se llama conciencia económica. Podría ser, imagínate, en el caso del presidente Trump, que podría negociar con esa carta bajo la manga. Es bastante duro. Entonces, o nosotros comenzamos a ver cómo hacemos que estas remesas realmente tengan un impacto multiplicador mientras están llegando, o cuando se dé una situación como la que estamos conversando, que puede ser apocalíptica, podrían afectarnos de una gran manera. Es más, solo quiero comentarle algo más. He estado de alguna forma involucrado también con el tema de conocer un poco sobre el tema de las remesas, y algo que es muy curioso es que muchos de los recursos no vienen por las líneas convencionales financieras, sino que se pagan a emprendedores, puedo decirles, en los cuales les dan el dinero en efectivo, y estas personas toman un avión, 2 maletas y traen la gorra, el short, más el dinero a las personas. Es decir, todavía se maneja una forma informal también de traslado de recursos, el cual, digamos, no nos gusta decirlo, pero existe. Y cuanto también vienen las medidas de querer bloquear, también viene el ingenio, ¿verdad? El ingenio de cómo voy a hacer para seguir enviando, aunque me bloquee en esta parte, porque al final yo sí tengo que ver cómo le mando recursos a mi familia. Es una cosa interesante. Sí, definitivamente ahí la creatividad es la madre de la innovación, sí, la necesidad. Una de las cosas que vamos a platicar es qué pasaría si, por ejemplo, Trump decide poner un impuesto. Bueno, inició con un 3.5. Y está pensando en un 1%. Pero ¿qué tanto afectaría este es 1% de incremento en el costo de envío de las remesas a Guatemala? Exacto. Hicimos ahí adicional a todo. Así es. Entonces, según nuestros datos de acorde al Miami Herald, es que básicamente por cada porcentaje, 1% del costo,
que se incremente, bajaría el 1.6 del total de remesas enviadas. ¿Qué quiere decir poco? Es que entre más caro, menos interés van a tener las personas de mandar el dinero a Guatemala. Así es, lo cual, imagínese esto, un 1.6 de 22.600 millones. Te lo pongo del otro lado, 20% del ingreso, quitarle un 1%. Póngase a pensar si usted es un empresario, si usted tiene un 20% de sus ingresos y le van a quitar el 1.6, realmente es algo bastante... Pues es el equivalente a 350 millones de dólares menos que entraría a Guatemala. Por lo menos por la vía formal. Sí, que es la que tenemos nosotros acceso a través del Banco de Guatemala. Por lo menos por datos y estadísticas. Así es. ¿Te das cuenta que con lo que estoy mencionando de las formas informales de envío de dinero, realmente no son 22.600 millones? Podría ser mucho más. Que desconocemos todas estas formas diferentes de poder envío de recursos. Así que, bueno, es una buena cantidad de dinero. Ahora, ¿qué pasa si se cae o si baja este envío? Pues uno de los principales, se recuerdan que el 60% era temas de consumo, pues lo principal que va a pasar es que va a bajar el consumo o el ingreso para consumir en la mayoría, si no es que todos los hogares que están recibiendo remesas. Eso significaría también un golpe a las ventas de las empresas locales que les proveen esos servicios y productos a estas familias. Y poniendo otra vez el ejemplo de esta empresa de pintura, básicamente la podrían llevar a la quiebra. Porque si baja, lo primero que va a quitar es la pintura. Yo prefiero comer, prefiero ir a la escuela, prefiero zapatos que pintar mi casa. O sea que podríamos decir que todo lo que no es la canasta básica podría tener un impacto desastroso de sus ventas en el interior. A ver, a nosotros un 1.6 podría significarnos poco mucho, pero si estás enviando una remesa de $475 y te quitan ese 3.5, representa tiempos de comida, representa zapatos, o sea, el impacto es muy fuerte cuanto más reducido es el ingreso. Pero te lo voy a poner todavía por eso nos queríamos poner el contexto de cómo era el impacto de las remesas en muchas de las familias. Pero imagínense que ustedes, la mayoría, o si no todo su ingreso viene o su presupuesto familiar viene de remesas, significaría que ustedes podrían tener problemas serios para sobrevivir, uno, y dos, para poder mantener su calidad de vida. Y eso es una de las cosas que va a pasar si llegara a tener este impacto a la hora de querer enviar remesas con mayor costo o bloquearlas de una forma definitiva. Por eso estamos hablando de estos escenarios, que son escenarios complejos y difíciles, porque lo que nosotros queremos es que las remesas tengan un impacto de construcción. Recuerdo haber leído el libro donde se entrevista al monarca de los Emiratos Árabes Unidos, el fundador, que fue en 1971, como lo conocemos hoy día como país, a Emiratos Árabes Unidos, y llegó con su consejo y les dice: mire, les tengo buenas noticias y les tengo malas. ¿Cuáles son las buenas? Encontramos petróleo y va a ser mucho dinero el que vamos a tener a consecuencia del petróleo. Todos muy felices. ¿Y cuál es la mala? Se va a acabar. Entonces la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esos recursos que vamos a obtener del petróleo para no tener que depender del petróleo cuando este se acabe? Yo, algo así, Mario, es como veo el tema de las remesas. Hoy tenemos un ingreso importante que proviene de este recurso, insisto, el cual aplaudimos de cada uno el esfuerzo de nuestros hermanos guatemaltecos que están sudando para poder enviar estos recursos. La pregunta es: ¿cómo hacemos para que el día de mañana no dependamos de esos ingresos en el caso de que sucedan todas estas situaciones? Y te diría que uno de los sectores que más les va a golpear esto es la banca y todos los medios, todo el sistema bancario que tiene una gran parte de sus ingresos enfocado en las comisiones generadas por la transferencia de remesas. Eso es un cascadeo, porque si tiene ahora menos dinero, va a tener menos dinero para prestar. ¿Qué crees que va a pasar con las tasas de intereses? ¿Qué crees que va a pasar con la disponibilidad para dar créditos? Entonces, todo esto es un ecosistema. La liquidez. Eso estás hablando cuando tenés remesas, sí. Estás hablando de cash. Así es. Estás hablando no de un préstamo, no de una inversión. Es líquido. Es cash on hand, es dinero líquido. Así Entonces, sí puede tener una repercusión importante, y cuando no hay suficiente liquidez de dinero, pues comienzan a haber las devaluaciones de moneda. O sea, el efecto, como vos lo estabas mencionando, cascadeo, es importante. Y un 20% de tus ingresos... ¿Qué crees que va a pasar con el tipo de cambio? Tendría que dispararse. Porque vas a tener menos dólares para poder soportar la oferta y demanda del tipo de cambio. Exactamente, es oferta y demanda. Es más, yo creo que el Banco de Guatemala tendría una situación súper compleja para poder mantener un tipo de cambio relativamente estable. Relativamente estable, sí, sin duda. Definitivamente nosotros tenemos que ver que esto es un riesgo nacional.
Es un riesgo que creo que porque como ha funcionado por mucho tiempo... ¿Será que estamos acomodados? Y ¿vos qué pensás? Yo creo que ya estamos acostumbrados a tener este ingreso y damos por hecho que va a crecer. Pero se lo voy a poner tal vez no tan trágico como que ya no va a haber. Imagínense que simplemente ya no crezca. ¿Qué puede pasar con la economía? Bueno, de entrada, al no tener ese ingreso y el consumo, la economía guatemalteca en general va a salir golpeada. Y cuando está golpeada, nos golpea a todos. Porque usted ya, eso no me afecta a mí, él no va a poder comprar algo, no importa. Sí, pero compra un producto del cual yo le vendo un seguro, del cual como ya no puedo vender el seguro, entonces ya puedo tener a mi asistente y entonces mi asistente no puede... O sea, se vuelve una cosa muy complicada. Pero no nos vamos a cerrar el programa en esto, sino lo que queremos es hacer una conciencia de que hay un patrimonio importante, un ingreso importante, en el cual tenemos que hacerlo como hemos de alguna forma preparado el programa, hacer que sea un efecto multiplicador ese impacto positivo en nuestro país. Así es, así que esto es más que decirles la parte negativa, es cómo podemos ayudar a que ese patrimonio, ese dinero que entra a Guatemala se multiplique y genere riqueza, no solo necesariamente el consumo. Así que hasta este punto nos ha llegado el programa el día de hoy. Espero que le haya agregado mucho valor. En nombre personal, César Tánchez, y de mi amigo Mario López Salguero, esperamos que le haya agregado a usted mucho valor. Y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.